Buenos días, los santos del Señor. Buenos días, hermano. Seamos bienvenidos todos, los santos en Cristo el Señor. Un pueblo separado para Dios. Qué hermoso es esto, hermanos. Vamos a dirigirnos al Señor, primeramente, antes de comenzar. Señor, te damos gracias a ti en esta hora, porque tú, Señor, nos has concedido este tiempo. Porque tú siempre nos concedes, Señor, cada día de disfrutar, Señor, de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque estamos viviendo un tiempo de disfrutar de ti, de tus maravillas, Señor, de lo que tú lograste, Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Señor, y todo el que viene a ti, tú dices, Señor, que tú lo echas fuera. Bendito los que han sido atraídos por ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, porque después de vivir este tiempo tan sublime, este momento tan glorioso, de que hemos sido invitados por ti a comer de ti, Señor Jesús, ahora recibimos, Señor, tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos lava, tu palabra, Señor, que nos da vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás alimentando, Señor, en todo momento, cada día. Gracias, Señor, porque nos visitaste un día, Señor, cuando estábamos en una situación de oscuridad. Señor, tú nos visitaste, Señor, qué gloriosa visita, Señor, fue en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y pedimos, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo, para que nos guíe en tu gracia, Señor, para poder ser instruido por ti, Señor, en esta mañana, ser edificado con tu palabra, Señor, ser vivificado, Señor, con tu palabra. Señor, bendíganos, Señor. Necesitamos, Señor, claridad. Necesitamos más luz, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tú tienes la luz para nosotros en esta hora, por medio de tu palabra, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Como decía, hermanos, bienvenidos seamos todos alrededor del Señor Jesucristo. Qué maravilloso momento es cuando la iglesia se junta y unidos reconocemos la gloria del Señor, su obra grandiosa, como se decía, alguien que es incomparable. Les voy a invitar, hermanos, a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19. Un solo versículo. ¿Todos trajeron sus Biblias? Amén. Qué bueno, todos trajeron sus Biblias. ¿Cuánto sufrían nuestros hermanos antiguamente cuando la Biblia no estaba a disposición? Ayer escuché, hermanos, una historia que no la había escuchado, porque sí, yo había escuchado que antes se revisaban las Biblias como la Edad Media por ahí, y escuché dos historias, cortito, hermano, cortito, de una hermana que venía un religioso a confiscarle la Biblia, y ella justo estaba amasando y haciendo pan en ese minuto,
y envolvió la Biblia en la masa y lo puso en el horno, para que el confiscador no se diera cuenta que ella tenía la Biblia. Y la otra historia que escuché de otra hermana, que cuando el confiscador venía a quitar la Biblia, porque se confiscaba la Biblia, porque las personas comunes y corrientes no podían, solamente los religiosos podían usar la Biblia. Y esta hermana en su silla tenía un lugar especial en su asiento, con una cajita, y ahí se sentó ella y no se paró hasta que se fue el confiscador. Pero la noticia, la historia que escuché ayer, hermanos, porque antes estamos hablando más o menos del siglo, por ahí, del siglo XV, por ahí, cuando las Biblias se hacían a pedido. Hoy día no, gracias a Dios, hoy día nosotros vamos a la Sociedad Bíblica, vamos a Peniel, vamos a la Cruzada de Literatura Cristiana, incluso vamos al mall, hermanos, y encontramos la Biblia. En ese tiempo se hacían a pedido. Y había una niñita, hermano, que quería tanto tener una Biblia que juntó su plata como pudo para comprar una Biblia. Y cuando fue a comprarla le dijeron que había que tener unos 10 pedidos para mandar a hacer en la imprenta la Biblia, para mandar a imprimirla, porque a uno los imprimían, era según pedido. Y la persona encargada le dijo que no había Biblia, y la niña se puso a llorar. Y tanto fue su tristeza que el encargado se acordó que había una Biblia encargada que había sido pagada, y le dijo a la niña que se esperara un momento, que él iba a ver si podía hacer algo. Y se demoró un tiempo, como una hora y media, y fue a donde la persona y le contó la historia, que la niña se había puesto a llorar porque ella quería una Biblia. Y la persona que había encargado la Biblia, al escuchar la historia, dijo: désela a ella. Hoy día tenemos, en los hogares tenemos muchas Biblias, hermanos, pero no sé si la estamos amando, la palabra que está contenida aquí, no el libro, ¿ya? Ustedes me entienden, la palabra que está contenida aquí. Hoy día vamos a leer, dice Juan, esa reflexión, ¿no es cierto?, a mí me gustó mucho y me sirvió mucho para meditar, hermanos. ¿Cuántas veces ha pasado un día completo en que yo no he abierto la Biblia, no la he visitado, no he bebido de este manantial? Pero sin embargo, como todos los días, que el Señor nos predique hoy día. Amén. Entonces, pasando a lo que el Señor nos ha dado hoy día para poder compartir, dice lo siguiente: el Señor Jesucristo estando con sus discípulos. Antes de eso, el Señor Jesucristo había hablado y enseñado sobre la Biblia verdadera. También le había dicho y confirmado a sus discípulos que ya no eran sus siervos, sino que eran sus amigos. Me acuerdo que la vez pasada estuvimos estudiando sobre Enoc, que él caminó con Dios y él agradó a Dios, y tanto es así que el Dios se lo llevó. Qué tremendo amigo, qué glorioso, hermano, qué lindo, qué bello, qué gozo
fue para Enoc, que Dios se llevó a su amigo. Y el Señor Jesucristo, y Dios ve al Señor Jesucristo y ahora lo mira como sus amigos. Y nos invita a caminar con Él. Pero para caminar con Él tenemos que apartarnos, tenemos que separarnos. Y eso es la santidad. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Cuántos sabíamos, hermanos, que el mundo nos aborrece? Va a decir nadie, porque nadie dijo yo, sí, yo. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, lo pone, ¿no es cierto?, le declara esto. Entonces, sobre esta verdad, hermanos, este principio, vamos a examinar un poquito de la palabra de Dios. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El Señor Jesucristo nos dice, si ustedes fueran del mundo, entonces da por sentado que no somos del mundo. Ahora quiero aclarar un poquito porque Juan 3:16, lo siento, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ya? Del cosmos. Quiero explicar acá que cuando el Señor dice el mundo os aborrece, está hablando del sistema mundano. De este sistema que tiene un cabecilla. De este sistema que tiene un príncipe. De este sistema que tiene un jefe, de este sistema que tiene un Dios, y ese Dios está totalmente opuesto, hermanos, tan opuesto, tan irreconciliable en la relación, es su relación con Dios, que es como acercar el polo norte y el polo sur. Nosotros sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo, Dios le dio inmensas revelaciones acerca de la iglesia. Asimismo, Dios le dio muchas revelaciones a Juan, al apóstol Juan, con respecto al sistema del mundo. Creo que hay más de 105 veces, tanto en el libro del Evangelio de San Juan, como en la epístola de San Juan, primera, segunda y tercera, y el Apocalipsis, referente al mundo, al sistema del mundo, porque esto es un sistema, hermanos. Y el Señor le muestra al apóstol Juan dos entidades o dos mundos totalmente opuestos en Apocalipsis 17:3. Miren, leamos en Apocalipsis 17:3. No vamos a leer tantos versículos, pero vamos a leer algunos, hermanos, para que no aparezca como un estudio. 17:3. Apocalipsis 17:3 dice, el apóstol Juan dice, y me llevó el Señor para que viera, para comunicarlo a la iglesia, a estos aborrecidos por el mundo, porque no son del mundo, pero fueron sacados. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas
y 10 pueblos, también conocida como la Babilonia, que es como la capital del sistema del mundo, que significa que tiene que ver con la situación política, con la situación religiosa y con la situación comercial o materialista. Y veamos, y el contraste o lo opuesto de estos dos mundos que son totalmente irreconciliables. Apocalipsis 21, 2 y 10. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. La iglesia desciende del cielo. El origen de la iglesia es el cielo. El origen del mundo es la tierra, es el sistema del mundo, es de abajo. El Señor Jesucristo, cuando Él tenía controversias con los fariseos, y en Juan 8:23, en Juan 8, el Señor Jesucristo dice: yo soy de arriba, ustedes son de abajo, estoy parafraseando. Y a Nicodemo le dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Esas son las, hermanos, son las condiciones irreconciliables de la iglesia con el mundo. Por eso el Señor dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y vamos a meditar, en primer lugar, hermanos, vamos a ver 3 principios acá. Y el primer principio, hermanos, de la vida cristiana es que la vida cristiana, que la iglesia, está separada del mundo. El primer principio, que la iglesia, que tú, yo, nosotros, que hemos sido lavados en la sangre del Cordero y que hemos sido llamados a una vida distinta, a una vida de arriba. Colosenses dice, Colosenses 3 dice: si la persona está en Cristo, buscad las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Esa es la condición, hermanos, de la iglesia del Señor. No soy, primer principio, primera verdad, no soy del mundo. No soy del mundo. Y en la oración del Señor Jesucristo por su discípulo, allí lo confirma aún más y lo refuerza en la oración en Juan 17:6. Dice, orando al Padre: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, hermano, la oposición que hay, que existe, y que el Señor Jesucristo lo confirmó, y que el Señor Jesucristo lo asevera, hermanos, esta verdad es que somos de orígenes distintos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Los que creyeron, los que le recibieron,
Los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 8:44, refiriéndose a los fariseos que representaban la corriente religiosa de Babilonia, les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor, hermano, establece bien clara la diferencia entre la iglesia y el mundo. Y el Señor quiere que hoy día nosotros tengamos bien claro esa diferencia en nuestros corazones. En nuestros corazones, hermano, en nuestro espíritu. Entonces, en 1 Juan 5, dice el Señor: no améis al mundo, porque si amáis al mundo, el amor del Padre no está. Por lo tanto, entonces, ¿de dónde somos, hermanos, si no somos del mundo? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como una contradicción. Vivimos en el mundo. Mientras tanto, es que se completa la redención total de nuestras vidas. Filipenses 3:20. Leamos Filipenses 3:20, que el Señor dice que tenemos, entonces, si no somos del mundo, pero somos de alguna parte. No somos apátridas, hermanos. La iglesia no es apátrida. La iglesia tiene una patria. La iglesia tiene una ciudadanía. La iglesia, hermano, tiene un destino. La iglesia tiene un carácter, un propósito. Y el carácter es que es para la alabanza de su gracia, como dice Efesios 1. La iglesia ha sido tomada así, y vamos a ver, hermanos, que más adelante la primera figura la vemos cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. El faraón no lo quería soltar porque se le iban sus servidores, se le iban sus esclavos, se le iban sus humillados, se le iban sus trapos en que el faraón trapeaba con ellos. Porque si Satanás pudiera trapear con la iglesia, lo haría, hermano, pero el Señor no se lo permite. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, ¿dónde lo encontró, hermanos? Lo encontró, hermanos. No, perdón. Lo encontró, hermano. ¿O lo encontraron, hermanos? Amén. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro se refiere a la iglesia como un pueblo peregrino, un pueblo que no tiene un lugar fijo aquí en la tierra, un pueblo que debiera estar, hermano, listo para partir. Y meditaba esto, hermanos, con respecto a esto, y yo decía, perdón, hermano, voy a sacar esto porque ustedes saben que de repente yo me paso. Me va en el tiempo. Ya, casi siempre. y los hermanos tienen misericordia de mí porque igual me dan la oportunidad de compartir. Ya, entonces voy a estar mirando, pero no lo sé. Ya. Y yo meditaba en eso, hermano, que la condición nuestra con nuestra esposa, con mi esposa Nelly,
con mi amada esposa Nelly, nosotros vivimos situaciones peculiares que quizá no todos los hermanos lo han vivido. Y eso como que me daría a mí mayor oportunidad, mayor comprensión de esto de que no somos peregrinos acá. Porque cuando recién nos casamos, vivimos como 2 semanas en una casa prestada. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que irnos. Después arrendamos una casita chica. Después nos ofrecieron cuidar el lugar donde está el local de reunión en Pudahuel. Y teníamos que irnos en cualquier momento, así que ya llegó un momento en que nos portamos muy bien y nos dijeron que teníamos que irnos. ¿Ya? Y tuvimos que irnos a arrendar. Y siempre cuando arrendábamos, siempre teníamos que tener como la maleta lista porque en cualquier momento nos pedían la casa. Y después nos llamaron de nuevo a la ventana a cuidar el sitio de la iglesia bautista. También, bueno, el nombre técnico se llama guardatemplo. Fuimos 2 veces a guardar un templo, pero nada era nuestro. Entonces teníamos que partir. Y después nos fuimos a arrendar al bosque. Después nos salió la casa aquí en Puente Alto. Y hoy día nos sale la casa, otra casa acá en Puente Alto. Pero en este momento yo pienso y nuestra intención está en emigrar al sur. O sea, eso me daría comprensión, hermano, mayor comprensión de que somos ciudadanos momentáneos, peregrinos. Pero así todo, nuestro corazón se aferra al sistema. Y necesitamos ser recordados por el Señor. Que el Señor nos recuerde que no somos del mundo. Y me dijeron que entonces no somos del mundo, pero ya sabemos que somos ciudadanos celestiales. El Señor Jesucristo nos hizo ciudadanos celestiales. Nos sacó, nos llamó. Ya no somos eclesía, sino somos la eclesía. Los llamados, los sacados del mundo, fuimos sacados del mundo, hermanos, fuimos llamados para salir del mundo. Todavía estamos viviendo acá, pero fuimos en nuestro corazón, ya en el amor al sistema del mundo. Nuestro corazón tiene que salir para que no amemos el sistema del mundo. Voy a buscar el primera Juan, hermanos. Si no me equivoco, ustedes me ayudan, porque primera de Juan 2:15. No améis al mundo entonces, dice el Señor. Ese entonces se lo puse yo, no dice la Escritura. Dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, al sistema del mundo, a las cosas del mundo, al materialismo del mundo, al sistema político corrupto del mundo, al sistema religioso idólatra del mundo, hermanos, dice, el amor del Padre no está en él. Qué categórico, hermano, la palabra del Señor. Qué absoluta, hermano, la palabra del Señor. Y lo absoluto de la palabra del Señor, hermano, afirma nuestros corazones. Si la palabra fuera ambigua, hermanos, nuestros corazones serían ambiguos. Bendito el Señor, ¿no es cierto? Que su palabra es absoluta. Eso, hermano, es un ancla para la iglesia, para que la iglesia sepa por dónde va caminando. Bendito el nombre del Señor por eso, hermanos.
Y en Santiago 4:4, Santiago también por el Espíritu Santo es categórico. Dice, oh alma adúltera, si alguno ama al mundo, se torna en enemigo de Dios. Gracias, Señor, que su palabra es recta, es clara, hermano. No hay ambigüedades en la palabra del Señor. En el mundo sí hay ambigüedades. Y encontramos tantas ambigüedades, hermano, que en el mundo hoy día de repente no se sabe si hombre o mujer. Unisex. Entonces, el mundo, pobre mundo, hermanos. Pero gracias al Señor, que el Señor nos dio su palabra. Y que nuestra actitud, hermano, en nuestros corazones, debiera ser igual que esa niñita, que cuando no encontró la Biblia y había apuntado su platita, ella se puso a llorar. Así debiéramos ser, hermanos, en atesorar la palabra del Señor. Entonces, no son del mundo, son del cielo. Son ciudadanos celestiales. Ahora esto no es para que se nos vaya los ojos a la cabeza y nos pongamos orgullosos, porque el orgullo, ¿no es cierto? Porque el orgullo no es, hermano, no es fruto del Espíritu Santo. Es por gracia, bendito sea el Señor Jesucristo, por su gloria eterna, por su obra maravillosa en la cruz del Calvario, porque Él resucitó, venció la muerte y expuso a todos los principados, a todas las potestades y lo expuso y lo exhibió públicamente, exhibió la derrota de todas las potestades. Amén. Yo os elegí del mundo. Yo os elegí del mundo. El apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo y refiriéndose por el Espíritu Santo, ¿dónde Dios había colocado a la iglesia? ¿Cuál es la posición que también lo habla muy bien claro en Efesios 1? Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en las regiones celestiales, con Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Y ahí el Espíritu Santo, hermanos, por el apóstol Pablo, antes también nos había colocado en su lugar, ¿no es cierto? Que no nos creyéramos mucho. Tanto es así que yo hoy día dije, ¿quién lo tiene listo, hermanos? Porque carecemos de algunas habilidades altas, pero Dios nos amó en su misericordia. El Señor nos llamó y nos amó en su gracia. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hablando de la iglesia, hablando de los salvados, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora la iglesia está en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora esta no es una lucha personal, hermanos, porque cuando nosotros más luchamos parece que más somos derrotados.
Porque si no contemplamos, hermano, si no consideramos que la obra lo hace el Señor en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser un completo fracaso. Porque Dios es el que produce, hermanos, el querer y hacer por su buena voluntad. Entonces Dios nos ha puesto, hermano, para redención en Cristo Jesús. Para ser sacado, para ser redimido, para ser liberado, para ser libre, hermano, de la tiranía de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire y que es el príncipe del mundo. Y Dios dice que en 1 Juan que todo el mundo está bajo el maligno, bajo el gobierno del maligno, pero Jesucristo nos hizo libres, nos redimió y nos puso en Cristo. Entonces todo lo que está en Cristo, todo lo que es Cristo es aborrecido por Satanás, es aborrecido por el diablo, el príncipe, el jefe del mundo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo él pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia? Y el Señor Jesucristo sale de su encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? El mundo, Satanás aborrece a Cristo. Satanás aborrece a Cristo, hermano, y por ende aborrece a todo lo que Cristo ama. Si alguien aborrece a tu hijo, hermano, te está aborreciendo a ti, te está haciendo daño a ti, porque tú amas a tu hijo. Bueno, Satanás aborrece a Dios y por eso aborrece a Dios y expresa ese aborrecimiento, ese desprecio, hermano, esa provocación de tristeza a través de la iglesia, porque la iglesia es la amada de Dios. Gracias, Señor. Aquí vemos la figura en el Éxodo. Vemos la figura en la salida de Egipto. Perdón, en la salida del pueblo de Israel, de la nación de Egipto. Veamos Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Satanás está bajo el juicio de Dios, que va a ser ejecutado. Está sentenciado, pero todavía no viene la ejecución del juicio. Y todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Por eso, hermano, es tan importante cuando el Señor abre una puerta de evangelio en nuestros corazones. Y nosotros dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque el evangelio lo hemos recibido de gracia, hermanos. Nosotros no merecíamos ninguna cosa, no merecíamos, hermanos, esta noticia tan grandiosa, tan gloriosa, que Jesucristo había muerto en nuestro lugar. El Señor Jesucristo había llevado nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo había pagado nuestras deudas. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor siempre abre una puerta, hermanos. Y cuando abre la puerta, demos el evangelio, demos esta buena noticia, que en Jesucristo hay salvación. Aleluya, que en Jesucristo hay vida eterna, que en Jesucristo hay sanidad. Aleluya. Por eso es tan importante, porque el mundo completamente, ciegamente, oscuramente se van a ir, hermano, al juicio eterno de Dios. Pero hoy día hay una luz para ellos. ¿Qué es la luz? Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5.
Pero el Señor Jesucristo dice, irónicamente, con ironía, dice, ¿acaso alguien, cuando está todo oscuro, ahora cuando se cortó la luz de estos días, ¿cierto? ¿Cuánto hacía falta la luna, la vela? Todo estaba oscuro, ¿ya? Bueno, el mundo está en esa oscuridad y vosotros sois la luz del mundo. ¿Acaso usted prende la vela, dice, y le ponen un cajón encima? El Señor, a veces, ¿cuántas veces hemos puesto, hermanos, el cajón sobre la vela? Que el Señor hoy día nos alumbre más. Nos alumbre más, hermanos. Necesitamos más la luz de Dios. ¿Y dónde vamos a ver la luz? En Él. En tu luz vemos la luz, dice el Señor, ¿cierto? Y hoy día estamos alumbrados por el Señor. Con brazo extendido, hermano, con amor extendido, sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. Y bajo juicio de muerte, juicio allí, cuando abrió el mar rojo, y perecieron todos los judíos, todos los egipcios. Así también va a sacar, nos va a redimir completamente. Nosotros esperamos la redención completa, la libertad completa, porque aquí nos enfermamos, aquí nos roban, aquí nos hacen portonazos, hermanos, aquí sufrimos tristeza, porque el mundo, hermano, el mayor placer de Satanás es hacer entristecer a la iglesia. Y me acuerdo, hermano, como figura, cuando Penina hacía llorar a Ana. Ana era la figura de la iglesia. Y Ana, parece que Penina se gozaba haciendo llorar a Ana. Es el espíritu del mundo, hermano. Y en Juan 6:33, el Señor Jesucristo le dice, el mundo le va a causar aflicción a ustedes. El mundo lo va a afligir, pero sigan confiando en mí, porque yo he vencido. Amén. Aleluya. Gloria, bendito el nombre del Señor. Amén. Yo os elegí. Colosenses 1:13. El Señor Jesucristo nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de luz, al reino de vida de su amado Hijo Jesucristo. De un reino de la tiniebla, hermano, nos trasladó al reino de la luz del Señor Jesucristo. Qué tremenda, hermano, contraste, qué tremendo estado, hermano, de un estado de condenado a un estado de salvado, de un estado, hermanos, de muerte a un estado de vida, de un estado sumergido en la oscuridad a un estado completamente en la luz. Que podamos andar y caminar en la luz del Señor, para que podamos ver, hermano, cada día nuestras picias y pedir perdón al Señor, porque cada día, hermano, cometemos pifias, como se decía aquí en la mesa, cada día, hermano, cometemos pifias.
Y necesitamos la gracia, necesitamos al Salvador, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos el Paracleto, necesitamos el que vaya a nuestro lado el Espíritu Santo y nos vaya enderezando nuestro camino. ¿Cuánto nos hemos deslizado del amor del Señor en esta semana? Pero el Señor ahí ha estado presto para decirnos: yo te llamé, yo te saqué del mundo para nunca soltarte, porque nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Porque el Señor Jesucristo, Dios nos puso en su Hijo, Dios nos puso en el amado. El mundo os aborrece. El mundo os aborrece. ¿Dónde está el origen, hermanos, de este infernal, de este satánico aborrecimiento del mundo de la iglesia? Cuando la iglesia vive el cristianismo. Pero cuando la iglesia expresa los frutos del cristianismo, la bondad, el amor, la honestidad, no. Pero cuando la iglesia empieza a hacer luz y el mundo empieza a ver, ¿no es cierto?, sus errores, es cuando el mundo empieza a aborrecer a la iglesia. Y por eso existe la persecución, hermanos. Por eso hoy día hay países que están catalogados como los más perseguidores de la iglesia. Y creo que hoy día el primer país es Afganistán. Ustedes lean un poquito de Afganistán. El segundo es Corea del Norte. Y así sucesivamente están entre los países más perseguidores de la iglesia. Y si uno estudia un poco la demografía, la política y la historia de estos países, hermano, sí, obviamente que tienen razones para no querer la luz del Señor, para no querer, hermanos, la vida de Cristo. En Génesis 3:15, ¿se acuerdan Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí está el origen, hermano, de la diferencia, de la oposición. Juan 3:19 dice que los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz. Juan 3:15, perdón, 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más la tiniebla. Amaron más la tiniebla. Porque sus obras eran oscuras. Porque sus obras eran malas. Es decir, la iglesia no está en colusión con el mundo, sino la iglesia está en colisión con el mundo. Y eso hace que sea aborrecida por el mundo. Entonces, el llamado del apóstol Pablo en Romanos 2 y en Apocalipsis
3:16. Y la siguiente, el llamado para la iglesia. Porque la iglesia, hermano, o la luz en este caso, porque la iglesia está en la luz del Señor y el mundo está en la tiniebla del maligno. Son dos entidades irreconciliables, porque no puede haber comunión entre la luz y la tiniebla. Eso lo dice el Señor en 2 Corintios 6. Porque qué comunión, 6:14, porque qué comunión puede haber entre la luz y la tiniebla, entre Cristo y Belial. No puede haber ninguna comunión, hermano. Entonces siempre va a estar el choque. La iglesia va para arriba, el mundo va para abajo. Son caminos totalmente opuestos. La iglesia va, el mundo va con la corriente, la iglesia va contra la corriente. El mundo quiere ser todos iguales, la iglesia es diferente. Por eso es aborrecida, porque hoy día tiene un costo ser diferente. José, hermano, en Génesis, él fue diferente a sus hermanos, y por eso los hermanos lo aborrecían y lo querían matar. Al final lo vendieron, porque José era diferente. Yo quiero ser diferente. Ayúdame, Señor, para ser diferente. Ayúdame, Señor, porque quiero ser diferente. Porque cuando la iglesia, hermanos, va caminando al lado de Dios, está de acuerdo con Dios, es distinto. Y va a ser aborrecido por Dios. Y me gusta esta parte, hermanos. Vamos terminando ya. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. El Señor le dejó muy claro al apóstol Juan acerca, hermanos, de la diferencia entre el mundo y la iglesia. Quiero leer del 5. Aunque lo que queríamos leer estaba en el versículo 7, pero Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros en la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la condición, caminar en la luz. Entonces el apóstol Pablo nos llama por el Espíritu Santo en Romanos 12:2. Dice: no se coludan, no se conformen, no sean parte del ingrediente de este sistema, porque eso significa conforme. Cuando hace una receta de cocina, le pone los ingredientes, diferentes ingredientes, y la unión de estos ingredientes dan como resultado un producto. El apóstol Pablo dice que ustedes no sean los ingredientes, no se transformen en ingredientes del mundo para dar como resultado el sistema del mundo. No os conforméis a este siglo. La iglesia debe mantenerse en colisión con el mundo, en colisión con Satanás. Pero me refiero a que la iglesia, la colusión es porque la iglesia, hermano, cumple la voluntad de Dios. Porque sigue a Jesucristo, porque da, ¿no es cierto?, expresa el carácter del Señor Jesucristo.
expresa la luz de Cristo, entonces, hermanos, como por añadidura, colisiona con el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es muy importante, hermano, que el Señor nos dé esa convicción, que nos dé esa conciencia, que cada día que salimos del trabajo, hermanos, vamos al trabajo, hacemos nuestro trabajo, nos relacionamos, ¿no es cierto?, de buena forma, amablemente con todos, pero somos extranjeros, somos peregrinos, no pertenecemos. Como se dice en un dicho por ahí, como gallina de corral ajeno. Pero la iglesia es sana. Bendito sea el nombre del Señor. Mira las cosas de arriba. Solamente era una ilustración. ¿Ya? Vamos a leer mejor directamente de la fuente, Romanos 12:2. Porque a veces para crecer, hermano, uno puede decir quizá qué cosa. Y no quiero desagradar al Señor diciendo cosas que no dice su palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos de verdad. Transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, que es, hermano, el arrepentimiento, la renovación de la mente, porque ahí está la lucha, la lucha espiritual. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Conocemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Aquí está. Pidámosle al Señor que renueve nuestra mente, que nos dé la mente de Cristo, el Señor. ¿Para qué? Para que no andemos coludidos con el mundo, sino en colisión con el mundo. Ese llamado, hermanos, quizá esto suena fuerte. Hermano, esto suena fuerte para mí, ¿no es cierto? Para todos nosotros suena fuerte. Y no es algo romántico, ¿no es cierto? No es algo emotivo, no es algo emocional. A veces sí, el Señor nos produce emociones por su palabra. Pero hoy día nos dice claramente, ustedes no son del mundo. Yo los saqué de ahí. Yo lo hice libre. Yo lo liberté. Soy su libertador. Y el mundo los aborrece. Y el mundo los va a hacer entristecer. Pero el Señor, hermano, Él nos acoge, Él nos consuela y nos dice, sigue adelante. Que no pase, hermano, como la iglesia de la Odisea, por cuanto Él es tibio y no frío ni caliente. Te pongo esta ley en mi boca. El Señor es categórico con su iglesia. El Señor es categórico a la que Él ama, hermano. Él la ama. Él ama a su iglesia, hermano, y la quiere libertar. Él ama a su iglesia, hermano, y la quiere santificar. Sé santo, porque yo soy santo. No son llamados, hermano, así, no son eslóganes, son verdades, son principios. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Oremos un momentito. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos separados del mundo. En nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra convicción, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente sea renovada, Señor. Una nueva mente, como dice tu palabra. Una nueva mentalidad, Señor. Aleluya. Señor, ayúdanos para no amar el sistema de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener bien claro, Señor, dónde tú nos has puesto. Sí, amén.
tener bien clara nuestra posición, Señor, porque tú nos has puesto en Cristo. Aleluya. Y esa es nuestra posición. Ayúdanos, Señor, porque somos tu iglesia, Señor, que necesitamos cada día de tu gracia. Oh, Señor, de tu frescura, Señor, de que seamos refrescados, Señor, en nuestros corazones, de que seamos confirmados y afirmados por tu Espíritu Santo, Señor, de que si estamos en tu palabra, Señor, vamos bien. Que no seamos de aquellos que decimos, Señor, 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 y tú nos digas, a usted no lo conozco. Oh, Señor, que no digamos tanto, Señor, Señor, sino que vayamos, Señor, a respetar y obedecer tu santa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.